Qué alegría, hermano, estar un domingo más estudiando la palabra del Señor, compartiendo aquí en la mesa lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El tema de hoy es trabajemos mientras el día dura. El tema tiene relación con el ministerio cristiano y quiero involucrar aquí una pregunta. Quisiera saber cómo va tu ministerio. El trabajo y la obra cristiana tiene una tremenda trascendencia en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. La Escritura lo señala en el libro de Apocalipsis. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Bien, quiero que leamos el texto base para este mensaje en San Juan, capítulo 5, verso 17. Y vamos a leer también San Juan 9, versículo 4. Dice San Juan 5, 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. San Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, le damos gracias porque podemos, Señor, sentarnos en esta mañana a la mesa para ser instruidos por tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios, nuestras incapacidades, todas nuestras limitaciones, pero confiamos plenamente, Señor, que tu gracia actúa en nosotros a través de tu Espíritu, Señor, y de esta forma bendice la vida de la iglesia y de cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, trabajemos mientras el día dura. Vamos al comienzo, donde comienza todo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos a Dios trabajando, obrando, y dice la palabra que descansó el séptimo día. Y luego en Génesis 2, 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, para luego verlo allí en el Génesis 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos aquí entonces que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que trabajara en él. El trabajo fue dado por Dios. Vemos en la Escritura entonces, en estos textos, que el trabajo fue dado por Dios antes de la caída del hombre, fue dado antes de que el pecado fuera introducido en el mundo. El trabajo no fue o no es el resultado del pecado. El trabajo no es una maldición a causa del pecado, sino que fue dado por Dios al hombre para que se ocupara de él. Y esta mañana quiero referirme al ministerio cristiano, al trabajo en la obra del Señor, a través de los términos del trabajo, lo que la Escritura enseña acerca del trabajo. De ahí entonces la pregunta de cómo va tu ministerio, cómo va tu obra, cómo va tu trabajo. Dice el texto de Juan que leíamos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay una tremenda necesidad de hacerlo ahora, en este tiempo. El reposo, el descanso, esto será cuando entremos en aquella tierra, figurando a Israel, cuando entremos a la tierra del reposo, cuando entremos a la tierra del descanso, a la tierra de la promesa, ¿cierto? Allí habrá un descanso, pero mientras tanto Dios trabaja, el Señor trabaja y nosotros también somos llamados a trabajar. Primera de Corintios 15, 58 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, ¿no es verdad? Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, creciendo, constantes, firmes en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación no está dirigida exclusivamente
a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los que trabajan en la obra del Señor, sino que es toda la iglesia la invitada a unirse y a trabajar en la obra ministerial. Todos fuimos redimidos, fuimos rescatados para trabajar en la obra del Señor. Aquí no se excluye a nadie. Y es aquí donde yo veo que cometemos un gran error, un grave error cuando pensamos que el ministerio cristiano solo tiene que ver con los ministerios que se desarrollan dentro de la vida de la iglesia. El ministerio cristiano es un trabajo que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de los creyentes en cada lugar y en todo tiempo. Todos somos los cristianos, somos cada uno de los creyentes, ¿cierto? Estamos llamados a ser ministros del Señor. ¿Quién puede ir o quién puede trabajar allí donde está cada uno de nosotros laborando? ¿Quién puede ir allí donde están nuestros vecinos? ¿Quién puede ir allí a lo más íntimo de nuestra familia? ¿Quién puede ministrar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, sino nosotros mismos, sino cada uno de nosotros? Algunos esperan que el pastor de la iglesia o que la iglesia misma resuelva aquellos problemas familiares, los problemas con los hijos, ¿cierto? Pero ellos no hacen nada, o mejor dicho, no han hecho nada por su familia. El principal requisito que observamos en la Escritura para los pastores, para los obispos, para los ancianos, para los diáconos, es que gobiernen bien su casa y que tengan un buen testimonio con los de afuera. O sea, el ministerio cristiano no solo incluye la vida de la iglesia, sino primeramente o principalmente tiene que ver con la familia y con aquellos que están alrededor de nosotros. Todos fuimos entonces llamados a la obra del Señor, todos fuimos llamados a obrar en el ministerio. Observemos una realidad que nos presenta el Señor en Mateo 9, 37, 38, dice: entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, observamos aquí que hay una gran necesidad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros son pocos. Lo que está diciendo aquí el texto bíblico, lo que está diciendo el Señor, no es que no haya obreros, sino que son pocos los obreros que están dispuestos a ir y trabajar. Son pocos los que quieren trabajar en la obra del Señor. Son pocos los que están dispuestos a ir, a estar involucrados con la obra del Señor en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no es un trabajo fácil. Este es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Nunca se nos ha dicho o se nos ha enseñado que este será un trabajo sencillo, que será un trabajo fácil. El problema aquí no es la carga, porque el Señor nos dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. El problema es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el verdadero obrero es manso y humilde de corazón, debe ser manso y humilde de corazón para llevar el yugo del Señor y servir en la obra del Señor. Este es un requisito primordial para trabajar en la obra del Señor, llevar el yugo del Señor y aprender como Él a ser manso y humilde de corazón. Pablo nos da un tremendo ejemplo. Lo vemos en 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire, fíjense aquí, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, observamos aquí que la gracia de Dios debe abundar, sobreabundar en el creyente, en el obrero cristiano del Señor, porque la gracia de Dios, o por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia de Dios ha sido en vano. Dice que aunque he trabajado más que todos ellos, hablando del resto de los apóstoles, pero no él, sino que la gracia de Dios
conmigo. Entonces la gracia de Dios debe estar y debe ser de una forma abundante en la vida del obrero cristiano. Entonces el trabajo arduo, el trabajo diligente es aquel que define el ministerio cristiano. Y no estoy hablando aquí de renombre, de éxito, de fama. Muchos han tomado el trabajar en la obra cristiana, ¿no es cierto?, para alcanzar éxito, fama y para también hacerse rico, incluso algunos, ¿no es cierto?, sino que es realmente necesario trabajar en forma ardua y diligente en la obra del Señor, porque es esto lo que realmente edifica la vida de la iglesia. Porque es esto realmente lo que edifica la vida del creyente, es lo que puede edificar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Entendemos por la palabra del Señor que solamente aquellos que siembran son los que pueden finalmente cosechar. Lamentablemente no todos tienen esta perspectiva del ministerio cristiano, no siempre hay un cuidado para servir al Señor, no todos se esfuerzan en la obra del Señor. Y quiero que veamos un ejemplo de este tema tan importante en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. El libro de Proverbios es un libro donde debemos buscar instrucción para alcanzar sabiduría y para guardarla. Es lo que nos enseña el libro de Proverbios. Debemos buscar instrucción, sabiduría para motivar nuestra alma, nuestra vida al servicio cristiano y al trabajo en el Señor. Quiero que leamos entonces en el capítulo 6, el versículo 6 al 11, vamos a leer allí lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este pasaje nos ofrece dos maneras de aprender sabiduría y nos enseña que podemos aprender sabiduría a través del ejemplo y también podemos aprender sabiduría a través de la experiencia. Entonces, vemos aquí dos maneras de aprender sabiduría divina. Proverbios 6, entonces, del 6 al 11, nos da el ejemplo de la hormiga para evitar la experiencia que vive el perezoso. Primero, el ejemplo de la hormiga, el versículo 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, vemos aquí la sabiduría a través del ejemplo. Y se le dice al perezoso que vaya, le dice, ve a la hormiga. Necesita levantarse e ir. El término ve aquí es para que vaya, no para que ve, para que mire, sino para que vaya. Entonces se le pide al perezoso que vaya donde está la hormiga. ¿Por qué? Porque la hormiga es la fuente de la sabiduría, es yendo donde ella y mirando donde el perezoso puede alcanzar y entender sabiduría divina. La hormiga es donde puede alcanzar sabiduría divina. Como dice Proverbios 3, 30, 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Este es un animalito de escasas fuerzas, pero que tiene un elemento de sabiduría. Trabaja a tiempo, en el tiempo oportuno. De todos los animales existentes en la naturaleza se le pide al perezoso que vaya donde la hormiga, ¿no es cierto?, que mire, que observe y encuentre sabiduría. Esta es una orden vergonzosa, es una
es una orden humillante para el perezoso. Él es, ve, mira y sé sabio. El perezoso debe ser empujado, levántate de tu sueño. ¿Hasta cuándo dormirás? ¿Cierto? En cambio, la hormiga que no tiene capitán, que no tiene gobernador, que no tiene señor, está trabajando sin necesidad que alguien le dirija y sin que alguien le obliga. La hormiga, observamos aquí en el texto, que es un ser, un animalito automotivado. No necesita que nadie la fuerce, la obligue a trabajar para prepararse para el invierno. No tiene a nadie que la vigile, que la inspeccione, ¿cierto? Que no tiene a nadie que la obligue a dar cuenta. La hormiga, entonces, posee sabiduría divina, no solo para trabajar, sino también para ordenar su vida. La hormiga siempre está automotivada. Y eso lo podemos observar nosotros cuando este animalito en el verano llega hasta nuestros hogares y uno corta el camino, ¿cierto? Y pasan un par de minutos, un par de segundos, y nuevamente este camino vuelve a seguir. Si uno le echa agua o las barre, ¿no es cierto? Pasará un tiempo, tal vez se demore un poco, pero nuevamente volveremos a ver cómo sigue el camino de la hormiga. Ahora, si hacemos algo más severo, ponemos algún tipo de insecticida ahí, vemos que la hormiga desvía su camino y ya si no puede pasar por ahí, entonces ella pasa por detrás de la puerta, no sé, sube por el techo, busca otra ruta, pero finalmente la hormiga sigue su camino. Entonces la hormiga siempre está automotivada. Es imposible acabar con la automotivación de la hormiga. La hormiga es exitosa en toda su tarea, en todo su trabajo. La hormiga también entiende las estaciones, entiende los tiempos, sabe lo que se avecina, sabe que viene el duro invierno. La hormiga no solamente está automotivada, sino que también es autodiligente, se abastece para los tiempos difíciles, se prepara para lo que viene, se prepara para el duro invierno. El éxito, como dijimos entonces, de la hormiga no está en su fuerza, sino está en su sabiduría. A pesar de ser tan insignificante, tiene automotivación y es autodiligente. Entonces, el argumento de Proverbios 6, de 6 al 8, es este. Si la hormiga, siendo insignificante, sin fuerza, que no da cuenta a nadie, que nadie la gobierna, aún así actúa con sabiduría, cuanto más nosotros debemos actuar sabiamente y trabajar a tiempo, cuando se nos demanda, cuando es necesario hacerlo. El llamado al perezoso es que deje de dormir, es que deje de descansar, es un llamado a que cumpla sus responsabilidades. Si no lo haces, entonces debe atenerse a las consecuencias, a estas consecuencias que son inevitables para él. Entonces, en segundo lugar, encontramos sabiduría en la experiencia. Sabiduría a través de la experiencia es lo que va a vivir el perezoso. Dice el versículo 10 y 11, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo es lo que va a tener que sufrir, experimentar el perezoso, ¿no es cierto? Si no aprende a través del ejemplo que se le ha dado, de la sabiduría de la hormiga, aprenderá a través de su propia experiencia. El versículo 9 dice que está durmiendo mientras la hormiga está trabajando. El perezoso, el que no quiere trabajar, siempre tiene excusas. Proverbios 26, 13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. O sea, no puedo salir, siempre tiene una excusa para no ir al trabajo, para no esforzarse. El perezoso es indulgente. Dice el versículo 10, un poco más de tiempo, un poco más de dormir, un poco más de tiempo para descansar. Él dice, algún día,
En algún momento, más adelante tal vez lo podré hacer. Sí, ahora estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, pero hoy no puedo. Entonces el perezoso se engaña a sí mismo un poco más, con un poco más. Estos tres pocos le traerán una gran dificultad, un gran problema. Un poco de sueño, un poco de dormir, un poco de descansar, un poco de reposo. Finalmente esto se transformará en un gran problema en su vida. Finalmente su autoindulgencia le traerá la autodestrucción. Entonces, como vemos en el versículo 11, su ruina está asegurada. Dice que vendrá su necesidad, vendrá su pobreza como caminante, como alguien, aquí se refiere a como alguien que viene y lo asalta repentinamente. Así vendrá la necesidad y la pobreza del perezoso. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Solo la motivación y la diligencia pueden librar al perezoso de la ruina. Lamentablemente, hay algunos que sí quieren trabajar, pero no están dispuestos a llevar el yugo del Señor. Ellos se mandan solos y saben más que el Señor. Sí, hay algunos que no quieren trabajar en la obra del Señor y hay otros que quieren trabajar, pero no están dispuestos a llevar el yugo del Señor. Bueno, muchos estarán pensando esta mañana, bueno, yo no soy ese, yo no soy el perezoso, yo soy la hormiga. Sí, yo soy la hormiga, trabajo arduamente, tengo mucho que hacer, tengo un trabajo todos los días, me preocupo de mi familia, inclusive le doy tiempo a la iglesia. Pero creo yo que tal vez la mayoría de nosotros, en muchos aspectos de nuestra vida, somos más perezosos que hormigas. Hermano, debemos tener cuidado porque podemos estar llenos de actividades, podemos estar corriendo de aquí para allá y estar llevando cargas muy pesadas en nuestra vida. Pero lo que realmente importa, lo que realmente debe importar en nuestra vida, ¿cierto? Está quedando de lado, está quedando atrás. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido hacerlo así. No estamos trabajando arduamente en lo que realmente tú tienes que hacer, en lo que realmente importa. No estás llevando definitivamente el yugo del Señor, porque el Señor de tu vida eres tú mismo. Tú eres dueño de tu tiempo, tú eres dueño de tu fuerza y de todo lo que tú eres. Algunos piensan, o si no lo piensan, lo dicen, bueno, a mí nunca me dan nada, a mí no me toman en cuenta. Pero si algo que he podido experimentar estos casi ya 40 años de servir al Señor, de los cuales tampoco me jacto porque hay muchas cosas de ellos que quisiera cambiar, pero hay algo que sí he aprendido este tiempo, es que el que lleva el yugo del Señor, que el que es manso, que aquel que es humilde, que aquel que está dispuesto a trabajar sinceramente, siempre, siempre, y vuelvo a repetir, nunca, nunca le faltará trabajo en la obra del Señor. Quiero decirles para finalizar que no hay nada más importante en nuestra vida que dedicar toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios quiere que tú hagas. Es un tiempo muy, muy, muy especial. Si trabajamos, hermanos, arduamente, sin lugar a duda, a su tiempo recibiremos la recompensa, como dice la palabra del Señor, si no desmayamos. Para terminar, vuelvo a hacer la pregunta del comienzo. ¿Cómo está tu ministerio, hermano? ¿Cómo está tu ministerio? Quiero decirte, en primer lugar, que aunque lo sabemos, porque muchas veces se nos ha dicho, el Señor te pedirá cuenta, el Señor nos pedirá cuenta. ¿Cómo está tu ministerio? Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Todos tenemos uno, todos aquellos que hemos sido llamados al Señor, tenemos un ministerio. Y no debemos confundir ese llamado, ese ministerio, solamente con el servir dentro de la iglesia.
No solamente tiene ministerio el pastor, los ancianos, los líderes, los que tienen alguna oportunidad de trabajar, todos y cada uno tenemos un tremendo ministerio en la obra del Señor. Como lo dije, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo va tu ministerio en el Señor? La palabra del Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Qué tremendo! Es Dios mismo trabajando, es su Hijo trabajando. Hasta ahora yo trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario, porque hay una tremenda necesidad, no solo en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de los que te rodean y también en la vida de la iglesia. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como dijo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario, o sea, es necesario, hay una necesidad, hay una tremenda necesidad en este tiempo, hermano, de trabajar, de levantarnos de mañana temprano, de preocuparnos, de no distraernos en cosas que no son la obra del Señor. Es necesario, hay una necesidad de hacer la obra de Dios, de trabajar en este tiempo, porque los obreros son pocos, no porque haya pocos obreros, sino que hay muy pocos los que están dispuestos a ir a la obra del Señor. Son muy pocos los que están dispuestos a llevar el yugo de mansedumbre, de humildad delante del Señor. Muchos se rebelan. Vemos como muchos están dispuestos a hacer su propia voluntad. Muchos vemos cómo algunos fracasan decidiendo hacer su propia obra, su propia iglesia. Y vemos finalmente cómo su vida está acabada, está arruinada. Finalmente no son nada, no tienen frutos. Viene el invierno y no tienen nada a qué aferrarse, nada de qué tomar. Cuidado, hermanos, con esto. Muchos van de iglesia en iglesia, de enseñanza en enseñanza, buscando un lugar donde ellos se sientan cómodos, pero no están dispuestos a someterse al yugo del Señor, no están dispuestos a ir al trabajo. Por eso, hermanos, los obreros son pocos, son muy pocos los que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor y en este tiempo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mientras el día dura, mientras haya tiempo, mientras esté la oportunidad, mientras haya fuerza, muchos, y me incluyo yo mismo, tal vez estos 40 años, ya casi 40 años, miro muchas cosas hacia atrás, cosas buenas, pero también hay muchas cosas que ya no podré hacer. Hay muchas cosas que ya, por más que quisiera, ya no tendré la fuerza, el tiempo, la oportunidad, la bendición de hacerlas. Hay muchas cosas que tal vez ya no puedes hacer con tu familia. Hay muchas obras, hay muchas cosas que son parte de tu ministerio que ya no podrás hacer con tus hijos. Hay muchas cosas que al final ya ha pasado el tiempo, porque vendrá la noche, hermanos, porque vendrá el invierno, porque vendrá ese frío, esa lluvia donde escasearán muchas cosas, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Espero que esta no sea la situación de tu vida. Espero que esta palabra te motive, querida hermana, querido hermano. Cuando pienses en el ministerio cristiano, cuando pienses en el llamado del Señor a tu vida a trabajar, quiero que primero mires tu vida. Mira tu vida, mira tu relación con el Señor. Mira tu tiempo de adoración, de alabanza, tu tiempo de comunión con el Señor. Pero también quiero que mires a tu esposa, a tu esposo. Y hermano, y esto no es algo, no quiero decir que esto sea algo fácil para mí. Yo, en primer lugar, estoy pensando en esto. Quiero que mires a tus hijas, a tus hijos, y pienses, ¿cómo está mi ministerio? ¿Cómo está mi obrar? ¿Cómo está mi trabajar? Quiero que mires a tu alrededor. Quiero que mires a tu familia. Quiero que mires a tu vecino. Y finalmente quiero que mires a la iglesia, ¿cierto? Donde todos estamos dispuestos a hacer algo por ella. Vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito,
Te damos gracias, Señor, porque tú, del momento que nos rescataste, del primer día, Señor, que nos rescataste, Señor, de la esclavitud del pecado, de la condición en que vivíamos, nos llamaste, Señor, para darnos un anillo, para ponernos un vestido nuevo, Señor, y para volver a tu casa a trabajar, Señor. Como ese hijo pródigo, nos llamaste, Señor, para venir a la casa, pero este hijo, Señor, que fue invitado a la casa, Señor, comenzó un trabajo nuevamente junto a su padre. Así nosotros, Señor, del primer día que fuimos llamados, tenemos una tarea, tenemos un llamado, tenemos un ministerio al cual obedecer, trabajar. Fuimos llamados a ser siervos, y esto implica ponernos ese yugo, Señor, ese yugo, Padre, que debe estar sobre nosotros. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, y debemos ser mansos, debemos ser humildes, como fue el Señor mismo. Moisés fue llamado a una gran tarea, pero fue llamado el hombre más manso sobre la tierra, porque estaba dispuesto a aceptar el señorío de Dios. Oh Señor, ayúdanos a aceptar este señorío, Padre. Si nos humillamos, seremos exaltados cuando fuere tiempo, Señor. Que no miremos, Señor, el trabajo de la iglesia como única forma de glorificar tu nombre. Hay tanto que hacer, Señor. Hay tanta gente, Padre, que nos avergüenza a veces, Señor, que no trabajando en nada la iglesia, tienen un tremendo ministerio de evangelización, tienen un tremendo ministerio de comunión contigo, tienen un tremendo ministerio con su familia, Señor. Y eso es lo primero que debemos dar cuenta, es lo primero que debemos hacer, tener un buen testimonio con nuestra familia y con aquellos que nos rodean, con los de afuera. Gracias, Señor, por esta palabra. Seamos motivados, Señor, a ser como esa hormiga, Señor, sabios como ella, Señor, alcanzar sabiduría por su ejemplo y no tener que alcanzar sabiduría por la experiencia, por la amarga experiencia de sufrir necesidad y escasez de nuestra vida. Gracias te doy, Padre, en nombre de Jesús. Amén.